esperanza. Jesucristo te ama a ti. Cuando estaba yo perdido, mi Jesús salvóme a mí. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Cuando vienen tentaciones, a tu lado Cristo está. Al lugar seguro guía, en las pruebas gracia da. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Me guiará hasta que llegue a la celestial ciudad, donde eterna vida y dicha gozarás por su bondad. Si yo sé que la sangre de Jesús es eficaz, que Jesús con su sangre limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Limpia al pecador, más vil y paz le da. Amén. 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 Somos un ministerio, hermano. Estamos conformados por un cuarteto y un grupo mixto, y queremos invitar a las muchachas para cantar este siguiente canto. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios. Venimos a eso, queremos expresar a Dios todo lo que sentimos, todo lo que hemos recibido de parte suya, y es que de verdad que nos ha dado tanto, Sí, bueno. que no alcanzaríamos a expresar todo lo que sentimos en favor de eso. Y este canto pues es una invitación, es una oración a Dios para que nos ayude a purificarnos, a ser transformados. Queremos ir al cielo, amén. Y solo lo haremos si Él nos da lo que debemos recibir para poder cambiar lo que no es en armonía con Él. Purifícame para honra y gloria de su nombre. Límpiame, Señor, y hazme puro, cual oro y plata, purifícame, como el oro, yo sé.
y hazme puro, cual oro y plata, purifícame como el oro. Hazme mi petición, mi único anhelo es: quiero ser santo, te seguiré por siempre. Yo quiero ser santo, quiero vivir para ti, mi maestro, tu voluntad haré. Purifícame, limpia mi vida y hazme santo. Purifícame, limpia el pecado y hallé mi petición. Mi único anhelo es: quiero ser santo, te seguiré por siempre. Yo quiero ser santo, quiero vivir para ti, mi maestro, tu voluntad, tu voluntad, tu voluntad haré. Solo Dios merece la honra y la gloria. Que su nombre es exaltado. Amén. 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 Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esa verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. violencia y maldad, no dudes
sean para nuestro Dios. Amén. Antes de iniciar, hermanos, con el estudio en esta hora, les pido que inclinemos el rostro para pedir la dirección de nuestro Dios, para que el mensaje, hermanos, pueda ser dirigido primeramente por nuestro Dios. Inclinemos el rostro. Bendito Padre, que tu morada es en el cielo, alabado y glorificado sea tu nombre. Señor, vamos a abrir tu palabra, pero no queremos hacerlo sino con tu dirección, para que al abrirla, oh Dios, podamos comprender lo que tú quieres para nosotros. Que no solamente seamos oidores, sino también hacedores de tu palabra. Que podamos, Señor, vivirlo a diario en nuestra vida, porque, Señor, es muy distinto, Señor, la teoría y la práctica. Ayúdanos a vivirlo, a practicarlo, y que de esa manera, oh Dios, también podamos reflejar tu amor a las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo. Amén. Hermanos, es hermoso poder alabar a nuestro Dios a través de la alabanza y los cantos. Y un himno que acabo de entonar a ese momento, que es el 64, habla algo muy bonito, hermanos. Lleva por título Yo canto el poder de Dios, y menciona ahí, hermanos, el viento, menciona lo que viene siendo el caracol, la playa. Ahí mete muchas cosas de la creación. ¿Y a qué voy con esto, hermanos? Es maravilloso que como la creación testifica de un Dios maravilloso, de un Dios, hermanos, que tiene poder de crear cosas maravillosas, y de cosas, hermanos, que a veces realmente no entendemos cómo es que funciona el mundo en cuestión de la gravedad y todo eso. Y ver tantas cosas, hermanos, y cada una de ellas testifica de un Dios maravilloso. Y en esta obra, hermanos, vamos a hablar de lo que es la testificación. Y el título, hermanos, es Así testificó la iglesia primitiva. Y quiero que analicemos una pregunta, cada quien reflexione, y al finalizar, hermanos, igual reflexionemos sobre esta pregunta: ¿y tú cómo testificas hoy? Así testificó la iglesia primitiva, y tú o nosotros cómo testificamos hoy. Y vamos a hablar, hermanos, de la testificación. Y yo quiero que estemos atentos, porque este tema es muy importante, hermanos, la testificación, porque de ello depende también la vida eterna o la salvación de otras personas. Porque las personas van a ver lo que nosotros reflejamos o decimos ser que somos cristianos. Muchas veces, hermanos, no es necesario ir diciendo al mundo que somos cristianos, porque la misma gente se da cuenta de lo que realmente somos. Entonces vamos a iniciar esto, hermanos, y vamos a ver primeramente pues lo que nos dice. Yo busqué por ahí en el diccionario de la Real Academia Española de lo que es la testificar o testificación, y nos dice que es, hermanos, afirmar. Dice aquí, hermanos, aprobar de oficio algo con referencia a testigos o documentos, testificar de algo. Y hablando ya, hermanos, lo espiritual, la palabra de Dios es poseer o dar testimonio certero y personal de que Jesús el Salvador que es Jesús el Salvador y Redentor del mundo. Y eso es la testificación, que es lo que la gente ve en nosotros, hermanos. ¿Dónde? En la escuela, en el trabajo, y ¿dónde más? En el hogar. Es muy triste, hermanos, y lo digo, es muy triste cuando la iglesia, en vez de dar un buen testimonio, de testificar de lo que somos, a veces, hermanos, es todo lo contrario. ¿Sí? A veces en el trabajo, hermanos, hace como 3 semanas donde yo estoy en el trabajo, hay otros jóvenes más que son de otras denominaciones y hablan mucho de Dios. Pero qué triste, hermanos, la verdad da tristeza, porque ya con el tiempo se empiezan a familiarizar con las demás personas que no son cristianas, y empiezan a tener el mismo nivel en el vocabulario, la forma de ser. Y cuando quiere defender su creencia o defender lo que son, la gente le dice: pues no te escuché ayer decir esta palabrota, y no te escuché decir esto, o no. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, lo que supuestamente decimos ser se viene hacia abajo, porque realmente no reflejamos lo que deberíamos de realmente ser. La testificación individual, hermanos, es un elemento en la evangelización que ha sido grandemente descuidada por la iglesia contemporánea. Una visión panorámica de cómo lo hizo la iglesia primitiva ayudará a los discípulos modernos a volver a las raíces de la iglesia apostólica.
Está comprobado, hermanos, que este método de testificación no cambió en los primeros siglos y los resultados fueron sorprendentes en una sociedad donde ser cristiano era un crimen. Ustedes muchos conocemos la historia de los antepasados, de cómo la iglesia, hermanos, los tiempos que vivieron tan difíciles y que no tenían la misma libertad religiosa a la que nosotros tenemos hoy. Y que ser cristiano, hermanos, podría ser un riesgo hasta para perder la vida. Algunos hasta eran encarcelados por dar testimonio de la palabra de Dios. Pero aún así la iglesia primitiva, hermanos, avanzó en la predicación del evangelio. Pero ¿qué fue lo que le dio, hermanos, el éxito? Fue esto, la testificación. Es, hermanos, decir a las personas lo que Dios ha hecho o sigue haciendo en nuestras vidas. Y la testificación, hermanos, también es cómo nos conducimos, cómo vivimos en nuestra vida personal allá afuera. Si yo les preguntara, hermanos, y así cada quien reflexionar, ¿cómo nos comportamos en el trabajo? ¿Cómo es cómo testifico en el trabajo? En la casa. Y hermanos, yo de los años que tengo en la iglesia, hermanos, yo he observado muchas cosas. Y es muy triste que a veces, hermanos, hasta en la familia se testifica. Porque si ustedes tienen vecinos que tienen al lado que aún no han entregado su vida a Cristo Jesús, a veces, hermanos, la gente ya lo sabe. Ese es del sábado, ese es el sabatista, porque todos los sábados sale en su carro con su familia y regresa por la tarde, va a la iglesia. Pero durante la semana, cuando pasó ya el sábado y empezamos el inicio de semana, el hogar, hermanos, se convierte en un campo de batalla. Ya el esposo se peleó en los gritos, discusiones con los hijos, la esposa y el esposo. ¿Qué testimonio está dando al vecino de al lado? Llega el sábado y sale la familia otra vez a la iglesia. ¿Se dan cuenta, hermanos? En el trabajo ya lo mencioné. En la escuela, pues los jóvenes que van a la escuela, incluso también adultos. La testificación, hermanos, es algo muy importante. Y vamos a analizar un poquito, hermanos, cómo la iglesia primitiva testificó en aquellos tiempos y que no fue fácil para ellos. Era difícil, pero aún así, hermanos, el evangelio creció, avanzó. Y vamos a ver por qué. Testificar, hermanos, fue un asunto imprescindible en la vida del verdadero israelita en los tiempos del Antiguo Testamento. Contarle a la gente la historia de la liberación efectuada por Dios, y aún en las cosas que parecieran ser insignificantes, era un deleite entre el pueblo. Por eso el salmista manifestó: porque miró de lo alto de su santuario, Jehová miró de los cielos a la tierra para oír el gemido de los presos, para soltar a los entenecidos a muerte, porque cuenta en Sión el nombre de Jehová y su alabanza en Jerusalén, cuando los pueblos se congregan a uno y los reinos para servir a Jehová. Salmos 102, 19 y 22. Qué bonito, hermanos. Fíjense, hermanos, yo quisiera así brevemente, ahora sí dar testimonio de lo que es una vida de testificación. En el trabajo, hermanos, donde yo estoy, y la mayoría de los que están aquí, sabemos lo que es el trabajo en la maquila, ¿verdad? Y no es fácil, hermanos, porque ahí también se demuestra lo que realmente somos con la forma en la que nosotros vivimos aún en el trabajo. En todos los aspectos, tanto en la salud, en nuestro comportamiento, hasta la forma de vestir, hermanos. La gente luego nos significa: este es cristiano por su forma de vestir o su forma de hablar. Y ahí, hermanos, ahí donde yo estoy, hermanos, se les da una cierta meta de producción. Y el que lo saque, de premio le dan cocas, las cocas, ¿verdad? Ese es el número 1 ahí. Fíjense por qué es importante, hermanos. Porque es bien importante cuando uno realmente tiene a Cristo en su vida y cuando uno realmente refleja lo que somos. Y entonces, hermanos, pues ahí ponen sus cocas ahí en la línea para poder pues convivir, ¿no? Porque sacaron la meta. Hermanos, yo gracias a Dios desde que pues era pequeño en la casa jamás hubo coca. Mi mamá no es cristiana, pero nunca le gustó. Y así me acostumbré. Pasado el tiempo y pues no, simplemente no tomaba coca y se acabó.
Siempre, hermanos, cuando sirven el desayuno, la comida principal, cerdo. ¿Sí? En todas sus ahí de que así, que guisado, que no sé qué. Igual, hermanos, como adventistas, como cristianos y como nosotros que obedecemos la palabra de Dios, sabemos que Dios no desea que comamos de alimentos que dañen nuestro cuerpo. Igual, pasó el tiempo, hermanos, o sea, no pasaba nada. Yo siempre acostumbro cuando voy al trabajo, hermanos, irme presentable. Siempre he sido así, me gusta ir bien presentado al trabajo. Igual, pasó y no, como si no pasara nada. Pasaban las semanas, los meses. Después que querían que participara en lo de Halloween, tampoco. No daba explicaciones porque simplemente no puedo y no. Igual, sigue pasando, hermanos, las semanas, los meses. Y después, hermanos, en cierta ocasión estaba trabajando y viene mi jefe de calidad y me dice: ya sé de qué denominación eres tú. Hasta me sorprendió. Y dice, hermanos, le digo: ¿eres adventista? Le digo: sí. Le digo: ¿quién le dijo? Ya ves. Y le digo: ¿sabes por qué? Por la simple razón, por tu conducta, tu disciplina, tu forma de vestir. Veo que no comes carne de cerdo, veo que no tomas coca y veo que no esto. ¿Se dan cuenta, hermanos? O sea, ustedes van al trabajo, a donde vayan, y viven su vida como Dios quiere que vivamos. Y ustedes viven, pero la gente está observando, hermanos, y se da cuenta de lo que realmente somos. Yo no tuve que ir al trabajo a decirles que yo era cristiano. ¿Cómo demostré que era cristiano y que servía a mi Dios y era fiel en la salud y en todos los aspectos de mi vida? ¿Cómo, hermanos? Con mi testimonio. Eso, hermanos, es algo que la iglesia primitiva en aquel tiempo vivió así. Y hay maneras, hermanos. Esa es una forma de nosotros. Y la otra es de contarle a otros, ¿qué, hermanos? Lo que Dios ha hecho por nosotros. Es un testigo. El versículo que el hermano leyó a continuación decía: y se me seréis, ¿qué, hermanos? ¿En dónde? En todos lugares. ¿Cómo testificamos nosotros como Iglesia de Zaragoza, hermanos? Por eso la testificación es importante. Y aquí nos habla de dos palabras que utiliza aquí en el Nuevo Testamento, perdón, en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, perdón. Y nos habla de una palabra llamada, hermanos, maptupeo, que es martureo. Y esto dice que aparece, hermanos, 76 veces. Y su significado es uno que da fe o testifica a favor de otro. Puede ser también uno que confiesa sin avergonzarse del nombre de otro. Y eso, hermanos, es testificar o testimonio, bien testimonio. ¿Y de quién damos testimonio, hermanos? De Jesús, sin avergonzarse. Jesús hizo esto en mi vida, yo era así y Jesús la cambió. Yo era un drogadicto, era un alcohólico, era esto, pero cuando yo acepté a Jesús en mi vida cambió. Eso es testimonio, dar testimonio de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. Y testificar en nuestra propia vida es algo también distinto. Son dos formas de poder dar testimonio a nuestro Dios. Cómo la gente ve donde yo voy, cómo me conduzco, cómo soy en todos los aspectos de mi vida. Y les digo, hermano, no hay necesidad de decir a la gente quiénes somos, porque la gente nos observa. Y eso, hermanos, es lo que la iglesia primitiva hacía y que, hermanos, les dio resultado porque nos dice, hermanos, que la iglesia avanzaba y el evangelio esparcía aún en momentos difíciles, donde no se podía totalmente con libertad como hoy hacer campañas públicas. No, hermanos, y hoy tenemos el privilegio de poder hacer campañas públicas, de ir por las calles dando estudios bíblicos y la gente invitar a la iglesia, y cosas que en aquel tiempo no lo era. Y hoy tenemos esa oportunidad. La otra palabra, hermanos, sustantivo que se utiliza es maptupia o marturia, que aparece más de 70 veces. El significado es muy variado y es el testimonio favorable que se tiene de un individuo. Es el individuo que muestra una prueba contundente y verdadera que no admite refutación. Puede ser invocar una verdad sin tergiversarla y, hermanos, expresar lo que es el testimonio. Son dos palabras, pero al final de cuentas, hermanos, es testificar a favor de nuestro Dios.
de lo que hizo nuestra vida y cómo nos cambió. Y ese cambio en nuestra vida hace que nuestra conducta cambie y la gente pueda ver una transformación en nuestra vida, en nuestra forma de vestir, en nuestra forma, en la salud, en lo que comemos e incluso, hermanos, lo que hablamos, nuestra conducta, nuestro comportamiento. Testimonio, hermanos, es un cometido divino encomendado al siervo de Dios para ser proclamado. Testimonio lleva así un mensaje que se conoce por su contenido. Es muy importante, hermanos, como iglesia entender esto. Queremos que la gente conozca de Dios, debemos testificar con nuestra propia vida. Ser nosotros mismos, ¿qué, hermanos? Un sermón. Se dice, hermanos, y como adventistas hemos escuchado esa, ¿no? Que el testimonio es mejor que 1000 sermones. Predica con ¿qué, hermanos? Con tu vida, con nuestra vida. Esa es la mejor predicación. Y eso, hermanos, es lo que la gente a veces la convence más que estar sermoneando, y que en vez de dar un buen testimonio, hermanos, vivimos una vida que a veces no lo es, una vida de apariencia nada más. Por eso, hermanos, es importante lo que es la testificación en nuestra vida. Por eso la pregunta al principio era, ¿cómo testificamos nosotros? Y aquí estamos viendo cómo la iglesia primitiva testificó en el Antiguo Testamento. El epílogo del Evangelio de Lucas, hermanos, menciona, fíjense, lo que serían los discípulos cuando Jesús partiera de esta tierra a su Padre. Entonces les abrió el entendimiento para que entendiesen la escritura y díjoles: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese, resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase su nombre del arrepentimiento y la remisión de pecados en todas las naciones, comenzando ¿en dónde? En Jerusalén. Y vosotros, ¿qué dice, hermanos? Sois testigos de estas cosas. ¿De cuáles? De lo que ellos vieron, del cambio que vieron, de lo que Jesús había hecho, porque los discípulos habían pasado mucho tiempo con Jesús y es lo que Jesús deseaba, que dieran testimonio de lo que Él había hecho en sus vidas. Si vamos a la palabra de Dios, hermanos, desde el Antiguo al Nuevo Testamento, vamos a encontrar muchas historias de personajes bíblicos que dieron tremendo testimonio y que testificaron con sus propias vidas de cómo Jesús había hecho un cambio en ellos. Si yo les diera uno, hermanos, está José el Soñador, en un lugar extraño. ¿Quién más podríamos decir, hermanos? Hay varios que dieron testimonio de Jesús, hermanos. Y por eso, hermanos, nosotros a veces queremos ver que la iglesia crezca, queremos que el evangelio se expanda, pero a veces nuestro mal testimonio no permite que la gente llegue aquí. A veces viene un amigo, una visita por primera vez a la iglesia, pero ya el hermano o la hermana dio un mal testimonio, nuestro amigo vio algo que no le agradó y ya nunca más vuelve a la iglesia. O a lo mejor el vecino que yo tenía al lado, que sabe que yo soy adventista o cristiano y tengo años, pero no viene. Y a lo mejor lo invito, pero no viene. ¿Por qué? Porque a lo mejor ve, hay cosas que no le agradan de nosotros. Y esto es real, hermanos. Esto que le digo de los matrimonios, del problema en el matrimonio, en la familia, es real. Y le estoy diciendo de la misma iglesia que nosotros, adventistas. En algún lugar del mundo, no voy a decir, hermanos, yo conocí una familia así, que todos los sábados venía a la iglesia, como cualquier adventista, pero durante la semana, hermanos, la casa era un campo de batalla. ¿Y saben cómo me daba cuenta? Porque los mismos vecinos que eran amigos míos me contaban, hermanos. Y es triste, hermanos, a mí me daba tristeza porque ¿cómo es posible? ¿Sabes? El lunes o el martes tuvieron discusiones y hasta acá se oyen los gritos, como cualquier matrimonio que no pareciera que Cristo no estaba en ese hogar. Y hermanos, esa familia jamás fue a la iglesia y me tocaba llevar la invitaciones, la invitamos a las campañas, mire que va a estar bonito, los temas van a ser así, así, va a ser una experiencia maravillosa, viene el tal orador y hasta la fecha no. ¿Por qué, hermanos? Por el mal testimonio en el hogar. Si a eso le sumamos nuestra vida personal en el trabajo o en donde andemos, es otro asunto, hermanos.
Por eso, hermanos, la testificación es muy importante. El momento de partir, Jesús le recordó a sus discípulos la misión de predicar el evangelio a todo el mundo. Sin embargo, anunciar el evangelio implica más que predicar. Dice, hermanos, ser un testigo. No trata nada más de predicar, sino ser un testigo de lo que Jesús, hermanos, ha hecho en nuestra vida y lo sigue haciendo. Punto número 2, hermanos, ¿cómo testificaron los primeros cristianos? El cristianismo, hermanos, rompe el paradigma religioso existente en el imperio grecorromano, porque requería de todo converso una renuncia de todo el pasado que contradijera la palabra de Dios y a la entrega de la vida incondicionalmente a una persona, y era Jesucristo. Estos puntos, hermanos, fueron lo que hicieron tan impopular a los discípulos de Cristo. Pero los habitantes veían esto como un abierto desafío a las autoridades imperiales. Y fíjense, hermanos, un dato importante. Esta fue la razón por la que los seguidores de Jesús nunca tuvieron el privilegio de adorar públicamente como los otros cultos paganos. No tenían ese privilegio, hermanos. Pero de una u otra manera, ellos testificaban, daban testimonio de Cristo Jesús. Hoy en día nosotros tenemos la oportunidad, hermanos. ¿Y qué estamos haciendo, hermanos? ¿Testificamos nosotros, hermanos? ¿Cómo nos conducimos allá afuera? ¿Qué ve la gente en nosotros? Reflexionemos en esto, hermanos. ¿Qué ve la gente en nosotros? ¿O por qué a veces la gente no quiere venir? Y esta puede ser una razón, hermanos. La gente no se convence porque nosotros no vivimos lo que realmente decimos hacer. El evangelio de Mateo, hermanos, Jesús dejó un principio bien establecido para el esparcimiento del evangelio. Esto fue lo que los apóstoles le enseñaron a todos los discípulos a partir del Pentecostés. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin. Mateo 24:14. ¿Qué estamos haciendo nosotros, hermanos, como iglesia? ¿Qué es como somos en el trabajo? ¿Será que si yo tengo un problema con alguien en el trabajo me agarro al tú por tú con él, con la persona? En la escuela, muchachos, los jóvenes que van a la escuela, allá están los muchachos allá. ¿Cómo testificamos en la escuela? A lo mejor veo el grupo de jóvenes y quiero ser parte de ese grupito, pero es difícil porque pues obviamente si se dan cuenta que soy cristiano, pues no me van a aceptar. ¿Cómo testifico, hermanos? ¿Será que sacrifico mi vida espiritual por ser parte del grupo de jóvenes y que al final de cuentas, en vez de testificar que soy un joven adventista, me rebajo al mismo nivel y se pierde todo, hermanos? Es que la testificación, hermanos, abarca en todo aspecto de nuestras vidas, incluso hasta cuando vamos de compras. A lo mejor por ahí, no sé, hermanos, en todo momento siempre se llegan momentos en los cuales nosotros tenemos que dar buen testimonio como cristianos. El libro de los Hechos, hermanos, las epístolas y la historia confirma cómo testificaron los primeros cristianos desde la aurora del cristianismo en el Pentecostés hasta la fátida época de Constantino el Grande, cuando otorgó libertad a los seguidores de Jesús y los cristianos dejaron de testificar como lo hizo la iglesia primitiva. Mientras la iglesia fue entrenada para compartir su testimonio, fue capaz de penetrar hasta las clases más encumbradas de la aristocracia del imperio greco-romano. Pero al mismo tiempo los lugares más recónditos fueron también iluminados, hermanos, con la luz del evangelio. Y todo el éxito, hermanos, fue a través del testimonio. Es decir a la gente lo que Jesús ha hecho. Cuando el apóstol, hermanos, los apóstoles iban a predicar, eso es el método que utilizaban. Porque como no podían abrir abiertamente el evangelio, lo único que hacían, ¿qué era, hermanos? Contar a la gente lo que Jesús había hecho en su vida. A veces puedo decir yo, bueno, pero ¿cómo le hago? Es que yo no sé predicar. Bueno, simple y sencillo, dile a tu amigo, a tu vecino, qué es lo que ha hecho Jesús en tu vida. Que cuando tenías problemas, Jesús estaba contigo. Que cuando tú estabas en las drogas,
aceptaste a Jesús en tu corazón y cambió tu vida. Eso es dar testimonio de lo que Jesús ha hecho. E incluso yo puedo decir, no, mire, dar testimonio de otro hermano, cómo Dios lo cambió, cómo lo transformó. Y eso, hermanos, es compartir el evangelio. Y la otra forma, hermanos, es con nuestra propia vida, ser nosotros mismos el sermón, que donde quiera que andemos la gente pueda decir, ella es una verdadera cristiana, por la forma en la que es, en lo que en todo. Y esto, hermanos, me recuerda la historia de Moisés cuando bajó del monte, ¿se acuerdan? Y que el pueblo no quería ni verlo. ¿Por qué, hermanos? Y fíjense, es un punto clave importante. ¿Por qué? ¿Qué había en él? Dice que resplandecía, hermanos. ¿Por qué? Porque había estado ante la presencia del Dios mismo. Cuando nosotros, hermanos, pasamos tiempo a solas con Jesús a través de la oración, del estudio de su palabra, hermanos, se refleja. Y yo no tengo que esforzarme para nada, es solito, algo natural, porque Dios, al pasar tiempo con Jesús, eso está en nosotros. Y la gente, hermanos, empieza a ver que hay algo en nosotros que ellos no tienen. Y es cuando la gente quiere saber qué es. Porque en tu hogar no hay problemas, porque en tu hogar es tan bonito, porque tus hijos, porque esto, porque es una familia, un hogar que ha pasado, que se ve donde sí está Jesús. Cuando los muchachos van a la escuela, cuando los ven su conducta distinta, los muchachos admiran, bueno, pero ¿cómo? En el trabajo, hermanos. Y eso que me pasó, yo lo doy como testimonio, hermanos, porque es la verdad. La gente nos observa, nos ve donde quiera que andemos. Yo le decía a una persona, yo vengo viajando 24 horas de Tampico, Tamaulipas, aquí a Ciudad Juárez. Yo bien podría decir, hermanos, los hermanos de allá ni me ven. Acá estoy solo en Juárez, acá en el trabajo, ni quien me vea. Pero, hermanos, hay un Dios que está al pendiente de todo. Y de nosotros depende, hermanos, si queremos dar a conocer a la gente de Dios a través de nuestra vida. En la iglesia apostólica, hermana, el testimonio podía ser proclamado o silencioso, que es lo que yo les menciono, proclamado o silencioso. Por silencioso se entiende el testimonio de un individuo mostraba la comunidad cristiana y secular sin decir una sola palabra. Por sus acciones hablaban y convencían. Ese era el que no decías nada, pero con tu vivir demostrabas o descubrían lo que tú eras. Es una forma, hermanos. Por eso les digo a la gente, y luego nos identifican. Así puedan viajar a otro lugar donde nunca han ido, pero si se permanecen firme y fiel a Dios y se continúan como son, la gente va a descubrir, tú eres cristiano. ¿Por qué? Por tu forma de vestir, por la forma en tu alimentación, tus palabras, tu conducta, cómo tratas a los demás. Mira, te gritó y te dijo cosas y tú te callaste. ¿Sí me explico, hermanos? O sea, todo eso, esa es una. Y la otra era, hermanos, que es contar la vida de otra persona, de lo que Dios hizo por él o de uno mismo. Cuando la persona tiene un problema, ¿sabes de qué? Yo hace años estaba como tú, me encontraba en la misma situación, pero cuando Dios llegó a mi vida, lo acepté en mi corazón, mi vida cambió. Ya dejé las drogas, dejé el alcohol, ya no soy violento, ya no golpeo a mi esposa, ya no maltrato a mi familia. ¿Se dan cuenta? Es dar testimonio de una u otra manera. La testificación es silenciosa, con mi vida soy el sermón, y la otra es contarle, pero sin pena al mundo, quién es Cristo Jesús. Y eso, hermanos, yo lo he comprobado y lo sigo comprobando cada día de mi vida, de los años que tengo en la iglesia. Lo importante, hermanos, que es dar testimonio, testificar con nuestra propia vida. ¿Y cuál es el requisito para ser testigo, hermanos? Fue haber visto a Jesús. Ese es el requisito, hermanos. Quiero testificar, tengo que vivir una vida en Cristo Jesús, pasar tiempo con Él. Así como cuando Moisés bajó del monte y reflejaba esa gloria de Dios, porque había pasado tiempo con nuestro Dios, y el pueblo, como estaba separado, rebelde, haciendo lo que quería, no quería ni siquiera ver a Moisés a la cara.
Hay gente, hermanos, que a veces no quiere saber de nosotros, y menos cuando nosotros estamos bien empapados de la palabra de Dios. No quieren. Pero si nosotros vivimos una vida likes, lo voy a decir así, cristiana, nos aceptan. ¿Por qué? Porque no hablamos tanto de Dios. Pero cuando nosotros aprendemos a vivir con Dios, hermanos, y queremos dar testimonio y acercarnos a las personas, muchas personas rechazan. Y menos cuando realmente dice, no, este es cristiano y va a hablar de Dios y no quiero saber nada de Dios. Entonces es importante, hermanos. Y punto número 3, hermanos, reciclando el método de la iglesia primitiva. Vamos a reciclar, vamos a retomar cómo vivía la iglesia primitiva a través del testimonio, hermanos. Porque hoy en día, hermanos, quizás se ha perdido. Ya no testificamos, hermanos. Ya no salimos a decirle a la gente lo que Dios ha hecho por nosotros. Los líderes de la iglesia cristiana, hermanos, en su afán de determinar la predicación del evangelio, han inventado programas para motivar a los miembros a involucrarse en la tarea de animar las buenas nuevas, pero lamentablemente, hermanos, muchas de las veces no funciona. ¿A qué voy, hermanos? Vengo el sábado a la iglesia, un programa, voy a mi casa, llega la semana y vuelvo a hacer lo mismo. Otro sábado, programa, salgo a mi casa, pasa la semana y vuelvo a hacer el mismo de siempre. No hay un cambio. Y no testifico, ¿por qué, hermanos? Porque es la misma rutina. Y tenemos que adoptar nosotros, hermanos, lo que hizo la iglesia primitiva, que es la testificación. Es importante, hermanos, que cada congregación inicie un plan para preparar a sus discípulos a testificar. Si cada congregación se convierte en una escuela de entrenamiento, habrá un espacio dedicado para la testificación. Es decir, hermanos, que se tiene que entrenar a la iglesia, cada uno de nosotros a testificar. Como, hermanos, en nuestra vida personal y a dar testimonio de lo que Jesús ha hecho por nosotros, a hablar a otros de lo que Él ha hecho por nosotros. Y para concluir, hermanos, nos dice lo siguiente, hermanos. Es un imperativo, hermanos, categórico que la iglesia cristiana enseñe por medio de sus líderes a cada discípulo a testificar sobre su conversión. Está comprobado, hermanos, que las iglesias que toman en cuenta la testificación crecen cualitativa y cuantitativamente en todos los aspectos. Y estas iglesias, hermanos, se caracterizan por tener una estrategia de evangelismo contextualizada. Es tiempo, hermanos, de que nosotros como iglesia empecemos a testificar en nuestra propia vida y hablar a otros también, hermanos, que es el que es silencioso y el que es audible, el que se habla, el que se comparte de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y yo termino con la misma pregunta. Así testificó la iglesia primitiva, y nosotros, ¿cómo testificamos, hermanos? ¿Cómo es mi testimonio allá afuera? ¿Será que es bueno o es malo? ¿Qué ve la gente en mí, hermanos? ¿Será que con mi vida, en lo que yo vivo en Cristo Jesús, he convencido a las personas? ¿Se convence de lo que realmente yo soy? Es una pregunta, hermanos, para que cada uno reflexionemos y recordar, hermanos, que si queremos que las personas, nuestros amigos, conozcan de Dios, tengo que reflejarlo en mi vida, porque yo no puedo hablarles del amor de Dios cuando yo no amo a Dios. ¿Cómo le voy a hablar a la persona de tantas cosas que Dios ha hecho en mi vida si yo no las vivo? Por eso, hermanos, es importante realmente la testificación. El testimonio personal, hermanos, es poderoso porque rompe los paradigmas y presuposiciones de las personas, pues estos algunas veces son impenetrables en el mundo secular. Así que, hermanos, la invitación y el propósito de este mensaje es que cada uno de nosotros, hermanos, podamos empezar a dar testimonio. Y no solamente nos hace la invitación a los maestros, a los líderes, para que entrenen a sus miembros, hermanos, para poder que la iglesia, hermanos, pueda ser una iglesia que testifique en favor de Cristo Jesús. Y podemos hacerlo, hermanos, lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, o también con nuestra propia vida. Que la gente vea que Jesús está en nuestra vida y ha hecho un cambio en nosotros. Así que, hermanos, yo les decía,
Si la naturaleza, el canto dice que expresa las maravillas de Dios en su creación y que aún la creación testifica del poder y la majestad de Dios, ¿por qué nosotros no testificar, hermanos, de lo maravilloso que es nuestro Dios? De un Dios que vino para acabar con el pecado, que murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó el tercer día, y que prometió, que hermanos, regresar. Es un mensaje que la gente debe de saber, y que muy pronto, hermanos, nuestro Dios ha de venir. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta hora. Es mi deseo y oración.